Robert McGee, uno de los profesores y teóricos de escritura de guión más famosos del mundo, dijo una vez lo siguiente: el final es la película. Gánatelos al final y será un éxito. Puedes tener fallos y errores, pero déjalos boquiabiertos al final y tendrás un éxito. Cuando estás viendo una película, una serie, leyendo un libro o jugando un videojuego, independientemente si es por entretención o porque buscas algo con que reflexionar, inviertes tiempo de tu vida para el consumo de obras que son de tu interés. Y gran parte de lo que hace que ese tiempo valga la pena es que la historia que hayas seguido te deje con un buen sabor de boca. Algunas personas te dirán que el final de una historia no es importante, sino las aventuras y personajes que conociste en el camino. Pero afortunada o desafortunadamente, la realidad es que la conclusión de una historia es sumamente crucial, ya que es la parte que se queda grabada en la memoria de los consumidores y que influye en la impresión general que tienen de la obra. Como se dijo al principio, podrás tener errores, pero si logras concluir bien tu historia, cerrar el arco de uno de tus personajes, o que simplemente resuelvas el problema presentado en el nudo de la misma, automáticamente hace que el tiempo invertido por los lectores o la audiencia al haber seguido tu historia haya valido completamente la pena. Sin embargo, el día de hoy hablaré de una película que, si bien no es muy conocida por la audiencia en general, a pesar de ser protagonizada por el gran Michael Fassbender, tiene una historia y una conclusión que son dignos de colocar sobre la mesa: Eden Lake, o también conocida como Silencio en el lago. Sin entrar en detalles, Eden Lake es de esas típicas películas en las que una o pocas personas están solas contra el mundo, ocurriéndoles injusticias y muchas desgracias en el proceso. Algunos ejemplos de este tipo de películas serían The Hunt o Stray Dogs, unas películas súper bonitas. La historia se centra en una pareja que se va a una escapada romántica, o unas vacaciones, a un lago, pero pronto son asediados por chicos psicópatas que viven cerca del lugar. Para realizar un análisis más claro, y al tratarse de una película no muy conocida, daré un pequeño resumen de la misma. Sobra decir que, al enfocarme principalmente en la conclusión de una historia, hablaré con spoilers. Por lo que si quieres ver la película de manera íntegra y puritana, te sugiero dejar el video y volver cuando la hayas visto. Pero te lo advierto, la película pondrá muy a prueba tu paciencia. En caso de que no te importe, vayamos con el resumen. La película comienza con Jenny, interpretada por Kelly Reilly, y Steve, interpretado por Michael Fassbender, una pareja que ha decidido pasar un fin de semana en un apartado lago en el campo para disfrutar de un poco de tranquilidad y descanso. Tanto Jenny como Steve son profes, por lo que ambos se sienten emocionados de escapar de la rutina diaria y alejarse del bullicio de la ciudad. Después de llegar a este hermoso pero aislado lugar, pronto se dan cuenta de que no están tan solos como pensaban. El lago, que parece ser un lugar pacífico, se encuentra cerca de un campo de acampada que parece ser frecuentado por un grupo de jóvenes problemáticos. ¿Alguna vez se han preguntado lo fácil que es caerle mal a alguien? Bueno, pues los que hicieron esta película lo tienen súper claro, porque desde el primer instante en donde estos malandros aparecen en pantalla, no es difícil despreciarlos. El conflicto de la película inicia mientras Magneto y su minita estaban tomando sol, cuando estos loquitos ponen música a todo chancho a tan solo unos metros de ellos. Por cierto, la niña que anda con ellos se parece caleta a Arya Stark. Me fijé en el reparto y resulta que era una actriz que no tenía nada que ver. Steve, como cualquier persona normal que se respete, va con ellos y les pide amablemente que le bajen el volumen. Obviamente no lo pesca ni en bajada y le termina subiendo más. Aquí Jenny le sugiere a Magneto que se vayan, pero este se niega, diciendo que si lo hacen sería como complacerlos. Y esto, damas y caballeros, es no solamente el primero de muchos errores que cometería el personaje de Steve, sino el más grande de todos. Si hay algo que me ha enseñado la vida desde que era cabro chico hasta mi adultez, es a no subestimar a la gente más joven que yo. Aunque los cabros son ruidosos y molestos, Jenny y Steve intentan ignorarlos y seguir con su plan de disfrutar el fin de semana. No estoy diciendo que deban tener una confrontación directa con ellos, sino que debieron tratarlos como gente igual y con los mismos derechos que los de un adulto, a no subestimarlos en el fondo. Además, ya es puro sentido común, si tú estás tranquilo y llega una jauría de imbéciles que no se quieren ir, a ti no te queda de otra que salir cascando nomás. En mi opinión, es el orgullo de Steve y su ingenuidad lo que lo terminan de condenar y convertirlo en un lastre y en un pelele. Luego de llevar un tiempo acampando, se dan cuenta de que la pandilla les terminó desinflando las ruedas de su vehículo, para terminarlos de joder básicamente. Comprensiblemente encabronado, Steve va al pueblo, donde se encuentra nuevamente con los K. Cuando estos se alejan, siguen su día con normalidad en el pueblo. Al rato, vuelve a ver la bicicleta de los chicos en la entrada de una casa, y se baja del coche con la intención de que le den una respuesta a los daños que han causado. Y, por alguna razón que no termino de entender,
entra a la casa y sube hasta el segundo piso. ¿Quién hace eso? Ahí se da cuenta de que los malandros están abajo en el patio y que el padre del líder de la pandilla llega a la casa. Rápidamente, salta por una ventana al techo y se desliza hasta caer al patio de la casa de al lado. Asustado, él y su novia vuelven al lago. Ay. Tras entrar en el lago para bañarse, notan que falta el bolso que dejaron en la arena, en el que estaban las llaves de la camioneta y los benditos celulares. Cuando caminan por el bosque en busca de los pandilleros, casi son atropellados por su propio vehículo conducido por los susodichos. Así que en la noche, Steve va a pedirles que le devuelvan las cosas, pero estos lo atacan y por accidente la perra de los chicos es asesinada con un cuchillo. Y aquí es cuando se pudre todo el chancho. Aunque les termina regresando sus pertenencias, el líder de la pandilla, cuyo nombre es Brett, decide perseguirlos y hacerles pagar por la muerte de su perra, por lo que la pareja se ve obligada a huir para salvar sus vidas. En cuanto al nombre del antagonista principal me resulta algo curioso, ya que Brett suena como Brad, que significa mocoso en inglés. La camioneta de la pareja se queda atascada, lo que hace que los mocosos los terminen alcanzando. Jenny logra escapar mientras que Steve termina siendo capturado. Lo que pasa a continuación es puro relleno. Bueno, no es tanto relleno, porque sí pasan cosas que aportan a la trama. Resulta que, a la mañana siguiente, Jenny todavía seguía dando vueltas por el bosque. Quiero pensar que es porque todavía no ha dimensionado el peligro en el que están y le dio por dormirse en vez de buscar ayuda. Sigue un rastro de sangre y se da cuenta de que tienen a su pololo encadenado al tronco de un árbol. Brett, quien todavía parece estar enfadado, obliga a sus subordinados a que lo torturen mientras la niña los graba. Y esto es algo que me genera un conflicto, porque por una parte se muestra que no todos son mala sangre y se rehúsan a realizar este acto tan macabro, dando cuenta que la dinámica del grupo se reduce a que todos actúan por miedo al enfermito de su líder. Pero por otro lado pienso, ¿por qué no simplemente lo mandan a la punta del cerro? Es decir, puedo entender que lo puedan acompañar durante su duelo por la pérdida de su mascota, pero de ahí a que no solamente torturen a una persona solamente para el gusto de él, sino que más encima lo graben. Más adelante entenderán a lo que me refiero, pero de momento no me van a negar que es medio raro. En un despiste de ambos bandos, Jenny llama la atención del grupito, haciendo que la persigan, mientras que su novio termina escapando y logra reencontrarse. Y es aquí en donde ocurre la parte más conmovedora de la película, ya que mientras Jenny revisa las heridas de su amado, éste le termina confesando que quería proponerle matrimonio. Pero la emoción no dura mucho, ya que se dan cuenta de que los indeseables están cerca. Jenny deja a Steve en un lugar seguro, mientras que ella va a buscar ayuda. Caminando por el bosque con un niño me encontré. No, mentira. Corriendo por el bosque se termina encontrando con un niño. Este le dice que la acompañe, ya que supuestamente su mamá lo iba a buscar. Ella lo termina siguiendo y, ¿a que no adivinan qué es lo que pasa? Resulta y resalta que el niño le tendió una trampa y le dirigió hacia donde estaban Brett con el resto de su pandilla. La termina noqueando y cuando ésta despierta se da cuenta de que no solamente está amarrada a un tronco, sino que su prometido, a quien todavía pensaba que podía salvar, está junto a ella y sin vida. Y nuevamente vemos una escena que me causa mucho conflicto. Ignoremos por un momento el shock que fue ver a Magneto fallecido amarrado a un tronco y volvamos a lo del niño. ¿Cuántas probabilidades había de que Jenny no solamente se topase con ese niño, sino con cualquier otro ser humano? Y no solo eso, porque la única persona con la que se encuentra está precisamente relacionada con la pandilla de psicópatas. O el bosque y el pueblo son ridículamente pequeños, o esto es una conveniencia completamente descarada. Convengamos que no es imposible, ya que durante todo lo que llevamos de película podemos intuir que el lugar es un sitio vulnerable y que los de la zona son niños y jóvenes con pocos recursos que se vieron reducidos a tener costumbres y conductas que no son propias de una sociedad sana. No veo rebuscado o imposible que este, como otros niños, sean intimidados o estén levemente relacionados con la pandilla. Lo que digo es que esto ya es absurdo. Un bosque enorme, un niño que se encuentra completamente alejado de la pandilla y que, por obra divina, la Jenny se le cruzara y que en tiempo récord la logre llevar con los otros. Es que incluso si lo hubiesen llamado y se hubiesen mandado mensajes de texto acerca de dónde estaban, me resulta demasiado rebuscado. Luego de esto, tenemos una de las escenas más descarnadas que he visto en toda mi vida. Resulta que, nuevamente, a Brett se le ocurre mandar a otra persona que haga el trabajo sucio. En este caso, manda al mismo niño a prenderle fuego a la pareja mientras todavía están amarrados. Este lo termina haciendo, pero las cuerdas llegan a consumirse con las llamas, lo que le permite a Jenny escapar, lo cual me parece ridículo, ya que están prácticamente al lado de ella. Pero bueno, supongo que estos locos son implacables cuando les da la gana. Y es aquí cuando Brett amenaza a Jenny con desvivir al cabro chico si no vuelve. No sé si fue porque no lo veía capaz de hacerlo y solamente le iba a dar una golpiza, o quizás no le importa mucho lo que le ocurriera al niño luego de lo que le hizo. Pero el caso es que Jenny no cede ante la amenaza y Brett termina quemándolo vivo. Sí,
Esta escena es de las que más se te queda en la retina luego de ver la película, y no es para menos. Hasta el momento veíamos a Brett como alguien impulsivo e inconsciente de los problemas en los que se metía. Era un vándalo, un mala sangre y, por qué no decirlo, no tenía todas las luces en su sitio. Pero el nivel de maldad y de crueldad que demostró haciendo esto es un punto sin retorno para la percepción que pueda tener la audiencia hacia su personaje. A partir de ahora Brett es oficialmente un maldito sin escrúpulos que no merece ni empatía y mucho menos lástima. Recuerden esto para más adelante. Aún así, sigo insistiendo en que sus amigos podrían hacer algo en lugar de quedarse viendo. Jenny vuelve a escapar, llegando a un punto en donde se encuentra con un mapa que obviamente le servirá para escapar. Ella rompe el cristal, pero cuando lo hace, y para sorpresa de nadie, nuevamente la pandilla le está pisando los talones. Ella logra despistarlos metiéndose a un cubo de basura que estaba hasta arriba de porquería, por lo que queda completamente cubierta de residuos. Con uno de los vidrios rotos, logra hacerse una especie de cuchilla para poder defenderse. En ese momento, se percata que uno de los miembros de la pandilla está detrás de ella, por lo que, sin pensarlo, apuñala su cuello. Se supone que esta escena está hecha para generarnos lástima, ya que este era uno de los niños que más se notaba que hacía vandalismo porque Brett lo estaba obligando. Pero para este punto, los miembros de la pandilla ya me daban bastante igual. Pero, aparentemente a quien sí le importa es al propio Brett, quien, ya por la noche y con el resto de los chiquillos, encuentran su cuerpo en el sendero. Y por primera y única vez en la película, uno de ellos le dice que ya no quiere seguir con su juego, pero lamentablemente eligió el peor momento para decírselo, porque, acto seguido, y en otro ataque de ira, para variar, Brett termina dándole una golpiza bestial a su compañero. Lo que ya no recuerdo es si lo deja KO o si derechamente lo desvive, pero lo dicho, que Brett está mal de la cabeza. Luego de caminar por varias horas, Jenny consigue llegar a la carretera y un conductor que pasaba por ahí se apiada de ella, diciéndole que la llevará al pueblo luego de ir a buscar a su hermano, el cual se intuye que no solamente es uno de los subordinados que estaba ayudando a Brett con la casa de la parejita, sino que es precisamente al que Jenny apuñaló hace unas horas y con total alevosía. Y yo que pensaba que la película de 31 minutos tenía conveniencias. Repito, no es imposible que este tipo de cosas ocurran en un pueblo pequeño, pero creo que ya se están pasando. Se nota que necesitaban una excusa para que la Jenny se encontrara otra vez con los cabros, lo cual es gratuito considerando lo que veremos más adelante. Una vez el hermano se para y se baja del auto para hablar con Brett, Jenny se pasa al asiento del chofer y se termina robando el vehículo, metiendo el pie hasta el fondo del acelerador y dando la vuelta hasta la carretera. Y mientras estaba escapando, aprovecha de atropellar a la niña que estaba acompañando a la pandilla, quien casualmente estaba pasando por ahí. Y es aquí cuando ocurre el final de la película, pero antes de hablar de este, quisiera hacer una pequeña recapitulación y apreciaciones generales de la misma. A pesar de que durante la mayor parte del video mantuve un tono sarcástico y muy crítico con la película, en grandes términos considero que el metraje es bastante bueno. Los puntos negativos los estuve comentando durante todo este rato, pero, en resumen, siendo que se aprovechan mucho del hecho de que los antagonistas vivan en un pueblo pequeño para dar pie a muchas casualidades y conveniencias, dando la impresión de que los adolescentes son personas implacables y casi omnipresentes en el bosque, pero existiendo momentos en los que, ya sea por despiste o por confianza, no logran su único cometido, que es cazar a la pareja. Siento que querían dar un equilibrio para que no parezca que los adolescentes fueran invencibles y que tanto Jenny como su pololo tuviesen una oportunidad contra ellos, pero me causa mucho ruido que en escena se vea que tienen a Jenny 2 pasos por detrás, pero luego siempre se les logra escapar. Tampoco termino de entender qué es lo que hacen precisamente los amigos de Brett, más allá de si están con él porque no tienen de otra, ¿no se dan cuenta que, además de violento e impulsivo, Brett es bastante imbécil? ¿Solo lo acompañan y aparentan que están haciendo algo? ¿Por qué el niño que Jenny apuñaló no la agarró sabiendo lo que Brett es capaz de hacerle si no lo hacía? Muchas de las respuestas de estas preguntas se intuyen por la situación vulnerable en la que viven estos niños y adolescentes. Se nota que esta película está hecha para exponer de qué manera afecta el contexto socioeconómico en la conducta de jóvenes en este tipo de lugares. El problema es que en ningún momento se dedican a explorarlo. Se enfoca más en el hecho de provocar sensaciones y de impactar en la audiencia más que de concientizar. Y ojo, que solo me enfoco en este tipo de cosas cuando es la misma historia quien invita a la reflexión, pero eso lo vamos a ver en el final. De igual forma, uno de los puntos más destacados de Eden Lake es su capacidad para mantener la atención a lo largo de toda la película. Desde el principio, se crea un ambiente inquietante que no deja de aumentar a medida que avanza la trama. La atmósfera de peligro inminente mantiene a los espectadores en el borde del asiento. Por su parte, Kelly Reilly destaca constantemente en su papel de Jenny, la novia de Steve. Su interpretación cobra especial relevancia durante la fase de la persecución, donde la actriz se entrega por completo, realizando un esfuerzo físico muy impresionante. Corre, tropieza, cae, se levanta, vuelve a caer, se ensucia.
esto resultando en un verdadero desafío para ella del que sale con bastante éxito. Y es precisamente su notable trabajo el que impulsa la película con mucha fuerza, digna de llevar el estandarte de Final Girl. Ahora sí, el final de la película. Mientras estaba viendo la parte del escape de Jenny por primera vez, ingenuamente pensé que la película se había terminado. Recuerdo que fue un poco decepcionante que la mujer no haya tenido su revancha contra el resto de la pandilla. Me hubiese gustado ver cómo resolvió su conflicto con Brett, ya sea de la manera fácil o la difícil. En líneas generales considero que, aunque imperfectos, estos adolescentes fueron muy buenos antagonistas. Su inmadurez, falta de empatía y comportamiento impredecible y violento refleja una crítica a la violencia juvenil real, intensificando el horror. Esta combinación de caos y maldad contrastada con los protagonistas vulnerables eleva la tensión y el miedo a lo largo de la película. Mientras pensaba en todo esto, tuve la brillante idea de mover el cursor del mouse para cerrar la pestaña en donde estaba viendo la película, y fue ahí cuando me fijé que al metraje le quedaban 15 minutos más. ¡Ay no! ¿Se acuerdan que la película se trataba de una pareja que se iba a una escapada a un lago y que luego terminan siendo perseguidos por adolescentes psicópatas? Bueno, pues eso ya no importa. Resulta que durante su escape, Jenny termina teniendo un accidente con la camioneta. Está hecho un desastre y como buenamente puede, se arrastra hacia una casa para pedir ayuda. Por fortuna, se encuentra con toda una familia barra grupo de amigos que la ayudan y la atienden. Pero para su mala suerte, se nos revela tanto a ella como a nosotros que esa casa y esa familia son de la misma y miserable pandilla de la que Jenny estuvo escapando durante toda la bendita película. En fin, sin comentarios. Aunque logra reaccionar ante la situación, poca cosa puede hacer, ya que los padres se terminan enterando que la vieja mató a sus dos hijos a sangre fría, por lo que, comprensiblemente encabronados, termina por acabar con su vida. La película termina con Brett, a quien su papá lo había mandado a su pieza, borrando todo lo que grabaron durante su cacería. El final de Den Lake se aleja de los clichés de victorias convencionales de los buenos, ofreciendo un desenlace brutal y sombrío que resalta la implacabilidad de la violencia. En lugar de proporcionar consuelo, la película deja al espectador con una sensación de desespero. ¡Hermano, qué fue lo que acaba de pasar! La película acaba de dar uno de los giros más mediocres que he visto en mi vida, y no en el buen sentido precisamente. Vayamos por partes. En primer lugar, otra vez, qué pequeño es el mundo, hermano. En serio, súper chico. Ya me quedó súper claro que el pueblo tiene solo 20 habitantes. No le voy a dar más vueltas. Y en segundo lugar, todo el enfoque de la película cambia con este final, y lo hace en tres sentidos. El primero es el cambio de las figuras antagónicas. Hermano, los antagonistas y villanos de la historia son los niños, no los adultos. Punto. Fueron ellos los que empezaron el conflicto. Son ellos quienes cazaron a Jenny y Steve durante toda la historia. Y son ellos los que causan que la película sea tan frustrante, tanto por su sadismo como por su personalidad. ¿Qué mierda le tienen que ver los papás? ¿Para qué los meten? La participación de ellos es completamente irrelevante. Ni siquiera a la propia película le importan. Esta es la única vez que aparecen y es para acabar con la protagonista. La segunda forma en que cambia la película con este final, aunque es una tontera en realidad, es la nula participación de Brett en el desenlace, o más bien de cómo trataron a su personaje. Él es el motor de la trama, es debido a él por lo que se llevaron a cabo todas las cosas malas en la historia. Perdón si soy repetitivo, pero repasemos. Él es quien lidera la casa de Jenny y Steve, él es quien los tortura, él es quien aparentemente planifica las estrategias y acabó con Steve, le prendió fuego a un niño y como cereza sobre el pastel, su propia pandilla le tiene miedo. Brett es el final boss de la historia, el malo malísimo. ¿Por qué no hizo nada en el final? Y no solamente es eso. Su papá se enoja con él y le termina gritando de una manera súper gratuita. Y digo gratuita porque recordemos que sus padres no saben lo que hicieron en el bosque. Y lo manda para su pieza regañado. Y Brett, por algún motivo, se sintió mal. Quiero pensar que la reacción de Brett fue fingida, porque si no, ¿se supone que nos tiene que dar pena? ¿Cuál fue el propósito de esta parte exactamente? ¿Qué sentimiento buscaba evocar aquí el guionista? La verdad no tengo idea, pero creo que sé para dónde va la micro, lo cual nos lleva al tercer y más importante de los puntos, el mensaje de la película. ¿Se acuerdan de la reflexión que hice? De que la película está hecha para exponer de qué manera afecta el contexto socioeconómico en la conducta de jóvenes en situaciones vulnerables y que solo me enfoco en ese tipo de cosas, cuando es la misma historia quien invita a la reflexión. Bueno, pues me refería precisamente a esto. La película coloca a los protagonistas en un contexto desconocido que busca evocar miedo, pero si eres atento, te das cuenta del tipo de lugar que es. Esto, en un principio, está hecho para que te des cuenta que lo ocurrido en la historia es algo posible en la vida real, pero eso es todo.
Durante la mayor parte de la película en ningún momento te detienes a pensar en el lugar en el que están, sino de cómo Jenny y Steve saldrán de ahí para que los niños psicópatas no los manden con San Pedro. Y eso es lo que más destaca de la película, la tensión y la frustración de transmitir cosas al espectador. Sin embargo, con el final de la película, esto cambia casi por completo. Porque no es hasta el final de la película en donde le dan la importancia al contexto vulnerable de los antagonistas. Es en el final en donde vemos a sus padres, se intuye cómo fueron criados y la forma en la que viven. El problema viene a ser que la película en ningún momento, y repito, en ningún momento busca que empatice con estos engendros del demonio. Estos niños cazan personas, las torturan y las matan. ¿Por qué demonios empatizaría con ellos? Es decir, la película ahora parece que no está contando una historia aterradora, sino que está tratando de imponer un mensaje moral. Con la inclusión de los padres de la pandilla, ¿tengo que pensar que es por culpa de ellos que sus hijos sean así? ¿Eso me están intentando decir? Sí, he conocido profesores y psicólogos que han conocido niños y a los padres de esos niños, y, básicamente, me dicen que de tal palo tal astilla, pero yo, personalmente, considero que los seres humanos, a partir de cierta edad por lo menos, forjamos una personalidad propia, y somos más que el reflejo de nuestros padres. Y ni hablar que entran otros factores en nuestro desarrollo como las juntas que tenemos, los programas que vemos en la televisión, la música que escuchamos, nuestros pasatiempos y como ya lo he dicho a lo largo del video, el contexto socioeconómico en el que crecemos, entre muchas otras cosas más. Es gracias a esto que la película deja de ser solo un thriller violento e interesante y se convierte casi en un panfleto conservador, es decir, una historia que quiere dar una lección de vida o una visión sobre el mundo en lugar de, simplemente, ofrecer una experiencia de terror. En conclusión, Eden Lake destaca por su atención constante y la efectiva representación de jóvenes antagonistas que reflejan la violencia juvenil, lo que mantiene al espectador en un estado de inquietud. Sin embargo, el giro final es un golpe de efecto innecesario que cambia el enfoque de la película, desviándose de su sólida premisa para incluir una reflexión forzada sobre los padres de los villanos, lo cual, en mi opinión, diluye el impacto. Este es el final del video. Si llegaste hasta acá te lo agradezco. Este es mi primer video y la verdad es que sufrí haciéndolo. Sí, la edición es pésima y tampoco soy el más carismático a la hora de hablar, pero créanme que me esforcé lo más que pude. El tema que elegí pienso que es muy interesante. Si están de acuerdo o no, díganlo en los comentarios. Siempre con respeto, eso sí. Si les gustó el video, denle me gusta y compártelo con sus amigos. Eso me ayudaría caleta. Y si no les gustó el video, ¿qué les digo? Váyanse a la cresta. Nos vemos.